Voy a volver a hacer este video sobre estos ataques continuos que parece que como los chairitos y los politokers no tienen la capacidad mental de entender a las personas cuando trabajamos con marcas, ¿verdad? Porque ellos no logran dimensionar que en Guatemala se hacen ferias con marcas internacionales o que existen personas que pueden ser embajadoras de una marca y hacer eventos grandes en donde lleguen los políticos de turno. Ellos no logran dimensionar eso porque sus mentes son pequeñas y solo se han dedicado a engañar a la ciudadanía por medio de un guión que les han dado. Si bien en otros videos les aclaré eso, hoy se los vuelvo a aclarar porque tuve ataques de Only en mi guate, de por mi guate, de todos estos politokers que no, o sea, ellos luchaban por la democracia. Y para darles un poquito de contexto, aquí va. Esto no me lo estoy inventando, esto lo publicó Jane Te Informa y dice: aprendizaje, agradezco haber sido seleccionada para el Foro Joven Latam como delegada de Guatemala. ¿Quién te seleccionó? ¿Cómo puede ser posible que alguien que desinforma al pueblo de Guatemala y apoya ideologías progresistas de izquierda puede ir como delegada de algo? ¿Con qué dinero? ¿Cómo obtuvo la visa? ¿Cómo obtuvo un viaje si antes ni viajaba? Iba a las reuniones del gobierno a tomarse fotos y peinarse solamente. Entonces le puso, era por la democracia, ¿no? Delegada, por no decir la oportunista, porque sí, sos una oportunista, Jen, aunque no te guste. Vos sos una vendida títere de mierda. Sí, lo sos. Vos atacás a ciudadanos guatemaltecos, pero de viaje con nuestro dinero, porque la verdad, como ciudadanos guatemaltecos, no sabemos cómo te escogieron como delegada de Guatemala, si tú no sos ni siquiera representativa de una persona que sea fiable, confiable y que no se venda la corrupción. Y también aquí publicaste cargándonos de un flow violento. Si esto pasara con una persona que no es de izquierda, ustedes la tratarían de prostituta, de escort, de amante, de todo lo peor. ¿Eso sería también contigo? ¿O solamente lo hacen cuando las personas y las mujeres no son de izquierda? Porque explícanos, ¿cómo es que ahora sí viajas, ahora sí andas de delegada y todo eso? Ahora la pregunta del mío es si ese foro es para chicos izquierdosos como Jen, pero ella nunca lo va a aceptar, aunque está a favor de todo lo de la izquierda y el progresismo. Ok, ¿cómo aceptan a alguien como delegada de Guatemala que es afín al progresismo de izquierda? Pero el punto aquí está que se sumaron los politokers a atacarme. Claro, porque ellos no pueden faltar cuando atacan a una de sus secuaces. Aquí pues, Only en mi guate dice, ve pues, qué chiquito es el mundo. ¿En qué, Chejo, de Only en mi guate? Esa es una foto cuando yo trabajaba de embajadora en la cervecería centroamericana de Guatemala. ¿Qué tiene que ver? Ese es un político que llegó al evento y nos pidieron foto. ¿Qué tiene que ver? Yo no trabajo para el político, yo no le hice campaña, ni tampoco engañé a la ciudadanía como ustedes lo hicieron, porque vos ahora estás con un partido político, ¿no? Por cierto, el otro perfil es un perfil falso. Probablemente también sea este Only en mi guate reposteándose. Pero como eso no le bastó a este tipo, y bueno, como no le bastó, entonces como eran personas defendiéndome, pues Only en mi guate sacó información mía de cuando yo trabajé en el gobierno. ¿Qué tal? ¿Y qué tiene que ver eso? Que yo trabajé en el gobierno y era lo que ustedes criticaban, pero ahora hacen. No, ustedes me criticaron a mí cuando yo trabajé en el gobierno y yo cuando decía de que por favor que habían unidades, que habían secretarías que no deberían de existir, y cuando empecé a hablar que había que reducirse el Estado también me atacaron. No eran ustedes los que me atacaban por haber trabajado en el gobierno y ahora que lo hacen quieren que uno les aplauda. No eran ustedes los que me denigraban, los que me trataban de escort, los que me trataban de prostituta, los que me trataban de lo peor por haber trabajado en el gobierno. No, y es que no existe democracia en Guatemala cuando tú apoyaste un fraude electoral. Siguió el señor de Only por mi guate publicando fotos mías cuando yo trabajé en la cervecería, volvió a publicar la misma y volvió a publicar cuando yo trabajé para DHL, una feria con marcas internacionales, y llegó el político de turno. O sea, yo entiendo, Chejo, que tu mente sea tan pequeña y tan limitada y que no sepas cuando las personas trabajan con marcas internacionales y llega un político de turno en una feria, pues te piden la foto con el político que está de turno. Es simple, no trabajé para ellos, ni tampoco hice campaña como tú y los demás politokers. Te volvieron a explicar y al ataque se sumó José por mi guate. O sea, Only en mi guate me ataca y se suma José por mi guate. Miremos. José por mi guate dice, la otra parte era cobrar al Estado
pero solo por side business. ¿Qué quisiste decir? Porque eso de side business se interpreta como me quisiste decir, como que por prostituta. ¿Tienes pruebas de eso? ¿O acaso tú eras puto del gobierno cuando a ti te contrataron? Pregunta, José, porque aquí estás. O sea, tú también trabajaste para el gobierno. Yo por lo menos tengo la dignidad de que yo no le hice campaña a Yamatei y menos a Semilla o a algún partido político de estos. En cambio, tú sí, y junto con esos politokers engañaron a la ciudadanía. Aquí lo extraño del caso es que un tipo que fue acusado de ciertos delitos me dice vividora. A ver, quien no trabaja, quien no estudia, quien se metió al Paraninfo a vivir, violentó a estudiantes e hizo unos artefactos que parecían bombas molotov, pero dijo que eran candelabros porque le tenía miedo a la oscuridad, fuiste tú, Sergio Moratalla. ¿Ahora de qué vives? Eso es lo que nadie entiende. ¿Cómo es que Sergio Moratalla pasa en estas reuniones defendiendo la democracia? ¿De qué vive si no estudia, no trabaja, no hace nada? A un partido político. Yo en segunda vuelta pues decido ser fiscal de Semilla, entonces debo decir públicamente que sí, fui fiscal de mesa de Movimiento Semilla, entonces públicamente sí digo fui fiscal de Semilla. Sergio, ¿y a qué te dedicas? Ya nos dijiste que sos estudiante. ¿Qué estudias? ¿Dedicas el 100% de tu tiempo a estudiar? ¿Vivís gracias al sostén de tu familia? O contanos quién sos, cuántos años tenés y en pocas palabras tu ocupación. Bueno, ahorita estoy a punto de cerrar mi carrera en licenciatura en Ciencia Política con especialidad en Políticas Públicas en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Decidí parar el tema de mi cierre y de mi graduación por el tema del fraude de la Universidad de San Carlos. En este momento no tengo como un trabajo formal para todos aquellos que preguntan en qué trabajar. Sin embargo, me dedico también al activismo en redes sociales y también en el activismo en... Pero es que se me olvida que es compinche de estos mismos. No importa que me saquen fotos de cuando trabajé en la cervecería o cuando trabajé con DHL o cuando trabajé en ninguna feria. No importa cuánto me ofendan. La verdad es esa. Ustedes son unos vendepatrias que nunca lucharon por la democracia. A ustedes no les interesa el pueblo, nunca les importó. Solo querían tener beneficios de las ONGs que hoy le pagan a muchos del Estado, ¿verdad? Que ahora ya tienen sus puestos y hasta se inventaron puestos, ¿verdad, Marcela Blanco, para estar ahí? Lo único que quiero es exponer que en su momento todos ustedes, todos los politokers, acusaron, y hoy por hoy, desde los tweets que hizo Only en Iguate hasta lo que dijo José, era acusándome de prostitución, acusándome de que yo había hecho campaña o que yo vivía de esos políticos e incentivando a eso. Yo les hice la pregunta, ahora que sus amiguitas están en el gobierno, están como ONGs, están viajando, entonces ellas son todo eso que ustedes, chairos, decían del resto. ¿Ahora ya son eso? ¿O ahí sí ya no, porque son de izquierda? Y va la pregunta del millón. Tal vez José y todas sus compañeras que hoy están en el gobierno, en ONGs, que tienen favores, que viajan, tal vez están por side business, eso era lo que dijo José, ¿no? O ahí sí no. Porque acusar a otra mujer, de eso sí, ¿verdad, José? Pero luego vos pedís respeto hacia la mujer. Yo no voy a respetar eso, yo les hice la pregunta. Ahora esta que está viajando, ahora estas que tienen un puesto en el gobierno, ¿fue por putas? ¿Fue por escort? ¿Fue porque dieron las nalgas? ¿O no? ¿O no? Porque de eso acusan a todas las que hemos estado en el gobierno. De eso han acusado a todas las mujeres que han viajado, que han tenido puestos en el gobierno. Ahora que ustedes están, no. ¿O cómo es la cosa? Porque aquí lo que se alega y se muestra es la hipocresía de ustedes, los que dicen defender a las mujeres, los que dicen defender la democracia, los que, estamos a favor de todos los movimientos de izquierda, sociopolíticos de izquierda. Son unos grandes mentirosos, misóginos, asquerosos, machistas. ¿Y qué? Y no existe la sororidad entre esas tipas. Entre ellas se lamen las llagas porque saben que son iguales y que han acusado al resto de lo que hoy ellas hacen. Porque ellas sí lo hacen.